pies del Dios de amor, para darte adoración, a los pies del Rey, por la eternidad, en espíritu y verdad, te vamos a adorar. Qué bendición el poder estar aquí en esta casa. De oídas los había oído, mas ahora mis ojos lo ven. Varios años viéndolo a través de las transmisiones. Y ver a Dios en ese tiempo que ha preparado de antemano para que estuviéramos aquí es ver su fidelidad, es ver sus promesas, es ver su poder en medio nuestro. Ustedes no se imaginan lo que mi corazón anhelaba, estar aquí con ustedes. Hace aproximadamente 3 años que Dios me habló y me dijo, te llevo a España. Yo no sabía ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero para ese tiempo el Señor lo deparó y el Señor gestó todo, absolutamente todo, para que esas conexiones que Él crea, divinas, se vieran materializadas en mi vida. Y de verdad que es una bendición el poder estar aquí compartiendo con ustedes. Mi esposa no pudo venir porque el bebé está un poco enfermito, pero estamos súper agradecidos y bendecidos y felices, sobre todo por el trato que nos han dado. De verdad que nos sentimos como hijos de la casa, tanto amor, tanta entrega, como ese calor fraternal, es algo como que es miel al paladar. Y de verdad que estamos sumamente agradecidos. Nos gozamos de poder estar aquí con ustedes. Y déjeme decirle que mientras yo pensaba en esta palabra que el Señor ha puesto hoy en mi corazón y meditaba en ella, sobre todo lo que Dios ha estado haciendo durante los últimos días, cómo el Señor nos ha hablado, cómo el Señor ha traído de lejanas tierras a hombres, siervos de Él, para dar una palabra, para ministrar. Meditaba en todo esto. Yo le decía, wow, Señor, qué grande tú eres, porque qué bendición el poder coincidir aquí con una persona que tanto amo, que he sido muy ministrado a través de sus enseñanzas. Así se van a caer cosas aquí en esta noche, en el nombre de Jesús. Y yo decía, wow, Señor, qué bendición es el poder estar aquí, compartir con mi amado pastor Juan Adamé Fernández, con Vicente, el pastor Vicente, en fin, con los demás siervos que vinieron y ver a Dios moverse en todo esto y darnos la bendición de estar acá. Yo decía, wow, Señor, es que es increíble, sobre todo por cada palabra que ha salido de tu boca y todo lo que tú has ministrado durante toda esta semana. Y pensando en todo eso y meditando en todo eso, en la madrugada, honestamente no dormía absolutamente nada, porque ustedes saben cuando ustedes se acuestan y empieza el Espíritu Santo a hablar y a ministrar, y ustedes se paran corriendo, escriben y vuelven otra vez y se acuestan y se pasan toda la noche en ese mover. Así estaba yo anoche. Estoy un poco cansado, pero bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Y mientras yo estaba ahí meditando en el Señor, una palabra me llegó muy fuerte al Espíritu y el Señor me decía, Rafael, estoy reuniendo a mis escogidos, lo estoy atrayendo para que peleen mis batallas. Y eso me golpeó, hermanos, tan fuerte como ustedes no se imaginan. Inmediatamente el Señor me trajo a la memoria esa historia de la Biblia, que es la que voy a compartir con ustedes hoy, cuando el Señor elige a 300 hombres para entregar un campamento de 135,000 aproximadamente. Yo decía, wow, Señor, qué poderoso, qué tremendo, qué grande tú eres. Y pensando en todo esto, el Señor ha traído a mi memoria todas las cosas que cada uno de nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, hemos tenido que enfrentar, y muchas veces creemos que esos enfrentamientos vienen arraigados a nosotros, nos pertenecen a nosotros. Pero déjame decirte algo. Hoy Dios quiere decirte que cada desierto que estás viviendo, cada batalla que estás atravesando, es su batalla, es su batalla, es su batalla. A ti no te pertenece, porque Él está delante de ti como poderoso gigante, derribando, trastornando, quebrantando todo lo que se levanta en contra de ti. Amén. Así que dile al que está a tu lado, yo soy de los 300. Yo soy de los 300. Yo soy de los que no doblegan su rodilla ante Baales. Aleluya. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Jueces 6. Es una historia hermosísima y es cuando Dios llama a Gedeón. Y dice la palabra de Dios, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años.
Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De ese modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Ebezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Di conmigo: estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirando Jehová le dijo: ve con tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú estás conmigo. Señor, sabemos que tú estás con nosotros en esta noche, como poderoso gigante. Sabemos, Señor, que tu presencia es la que se hace visible en este lugar, Señor. Y no nos conformamos, Señor, a este siglo. Queremos más y más y más de ti. Pero sobre todo, Señor, que tú puedas hablar, que tú puedas ministrar, que tú puedas, Señor, encararnos, Señor, lo que está en tus labios, Señor, que tú puedas utilizar este vaso, Señor, que se quiebra delante de ti para que tú hagas uno nuevo, Señor, y que tú puedas vertir, oh Dios mío, un vino especial, un vino renovado, Señor, con denuedo, Señor. De manera, Señor, que vidas sean transformadas, que vidas sean restauradas. Señor, que el que entró a este lugar no salga igual, sino que pueda salir, Señor, creyendo que aquel que le llamó, que aquel que le sacó del lodo cenagoso está con él como poderoso gigante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Y les decía a mis amados hermanos que me impactó muchísimo la historia de Gedeón. Cómo el Señor lo llama. Cómo el Señor lo llama, cómo el Señor comienza a ministrarle a Gedeón, cómo el Señor empieza a inquietarle, a sacar algo especial de parte de él. Y me llama mucho la atención cuando estudiaba acerca de Gedeón, porque es interesante ver que en la Biblia los nombres no están por estar, están porque hay un propósito detrás de él. Y esa palabra Gedeón significa cortante. No era cualquier cosa su nombre. Cortaba, aniquilaba, destruía. Y el libro de los Jueces
encontramos que hay un tramo muy histórico en Israel, desde los tiempos de Josué hasta los tiempos de Samuel. Y entre ambos profetas de reconocida fidelidad hay un largo periodo muy oscuro. Y muerto Josué y toda su generación, vemos a un pueblo que se rendía ante Baales, un pueblo que se encendió la ira del Señor contra ellos, porque detrás de cada juez que el Señor levantaba y pasaba un juez, siempre Israel se iba en pos de la idolatría, se iba en pos de los Baales, se iba en pos de los ídolos. Y 13 jueces gobernaron todo Israel durante ese tiempo. Y tal vez el más fiel de todos ellos fue Gedeón. Y esa historia de Gedeón la vemos desde el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. En el capítulo 6 vemos cómo Dios llama a Gedeón, cómo el Señor se le revela a Gedeón. En el capítulo 7 vemos cómo el Señor le habla, le declara la palabra de que ya le ha entregado el campamento de Madián. Y vemos en el siguiente capítulo cómo Gedeón se arma de valor y se enfrenta a ese ejército, y cómo el Señor entrega en manos de Gedeón a los madianitas. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y vemos a un pueblo, el pueblo de Madián, que eran enemigos de Israel. Era un pueblo que eran como langosta. Donde quiera que ellos iban, arrasaban con todo, acababan con todo. Y yo traje aquí una imagen que quiero que me pongan acerca de esos campamentos que venían a la tierra. Venían a la tierra y se apoderaban de todo esto. Y como ustedes ven, aquí lo que hoy es Israel, esta parte es Cisjordania, esta parte de Gaza que le pertenece a los filisteos y esta parte de aquí que pertenece a Jordania. En esta parte de acá se centraban cada uno de los reinos. El reino de Edom, que estaba acá, que es donde actualmente está la ciudad de Petra. Está el reino de Moab, está el reino de Amón, está el reino de Judá, el reino de los árabes. En fin, todo esto estaba siendo gobernado por enemigos que tenía Israel. Y vemos a los madianitas. No sé si recuerdan de Madián, que era el hijo de Abraham, que tuvo con su concubina Setura. Después que muere Sara, Abraham se casa con esa mujer, tiene aproximadamente 4 hijos y le sale este que le dio muchísimo dolor de cabeza. Y su nombre significa contienda, discordia, pleito, rencilloso. Imagínense ustedes con qué se estaba enfrentando el pueblo de Israel. Pero también se enfrentaba con los amalecitas. Y Amalec era el hijo de Elifaz, el hijo de Saúl, el nieto de Saúl, hijo de Abraham, hermano de Jacob. Se enfrentaban a los madianitas. A los amonitas. Y Amón era el nieto de Lot, que era descendiente de Benjamín, que nace del incesto entre Lot y su hija menor. Y luego tenemos a los edomitas, que este también era un hijo de Saúl. Los moabitas, que era otro hijo de Lot, que fue concebido bajo el incesto con su hija mayor. Y vemos que detrás de todo esto, todo lo que hacemos nosotros en desobediencia, tarde que temprano termina trayendo una repercusión en nuestras vidas. Entonces vemos a un Gedeón que se esconde para proteger la comida, el trigo. Y me llamó mucho la atención que él no estaba en la era, que era el lugar donde realmente se trituraba el trigo. Era una especie de plataforma de concreto, y ahí en ese lugar se trillaba el trigo. Pero él decide llevarlo a el lagar, que era donde se pisoteaba las uvas para poder obtener el vino. Y pensando en todo esto, yo decía, wow. O sea, no es simplemente el hecho de esconder la comida porque un adversario viene y quiere quizá acabar con todo. No, había algo especial, había algo profético, diría yo, detrás de todo esto. Y lo que el Señor me ministraba, sobre todo para esta generación con respecto a esto, es que hay que proteger la comida. Y no te estoy hablando a ti de comida física, te estoy hablando a ti de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hoy el enemigo se levanta y hoy el enemigo comienza a desviar y a distorsionar todo lo que el Señor ha hablado y ha declarado sobre tu vida, como decía Benjamín, sobre tu identidad, sobre lo que el Señor ha declarado sobre tus bienes venideros. Todo esto el enemigo lo absorbe, lo atrapa. Y si tú no te armas de valor y tienes unos ojos afinados para poder ver a tu adversario, difícilmente puede prosperar
puedes prosperar en los caminos que Dios ha trazado de antemano para ti. Gedeón estaba enfrentándose a enemigos que fueron destruidos en el pasado. Todos ellos fueron destruidos en el pasado. Pero por alguna razón, cuando Israel se enfrentaba a estos, no los aniquilaba, no los exterminaba por completo, no los cortaba de raíz. Y esos enemigos se comían todo lo que Israel plantaba. Y déjame decirte que hay un enemigo que se va a comer, si tú le das derecho, si tú se lo permites, todo lo que te ha costado a ti sembrar. Espiritualmente, hay creyentes que vienen aquí a la iglesia, jóvenes que vienen, que adoran al Señor, que exaltan al Señor, que levantan sus manos, pero aún siguen luchando con sus enemigos del pasado. Siguen luchando con las fallas del pasado. Siguen luchando con los temores infundados que los paralizan, que los hacen vivir en un estado vegetal. Y eso me chocaba muy fuerte, hermanos, porque cada uno de nosotros tiene una historia detrás. Sabemos lo que hemos vivido en nuestro pasado. Sabemos las cosas que nos han marcado. Sabemos las frustraciones que hemos tenido que vivir constantemente. Quizás nos hemos criado en una familia donde no hemos tenido, qué sé yo, una familia funcional. Ha sido disfuncional totalmente. Quizás fui abusado, quizás fui lacerado. Quizás alguien con una palabra declaró en un momento determinado y me hirió. Y todavía yo no he cortado con eso. Todavía estoy luchando con eso. Y eso está imposibilitando que yo pueda ver los frutos de lo que el Señor ha sembrado ya en mi vida. Ojo con esto. Porque cada palabra que sale de tu boca, dice la palabra de Dios que con ella tú destruyes, pero con ella tú también edificas. Con ella tú marcas una generación. Y yo recuerdo que cuando yo estaba más joven, a la edad de 13 años, en la escuela me decían Fidodido. ¿Se acuerdan de Fidodido, no? El de 7-Up. Porque era delgado. Era muy bueno, soy delgado, pero imagínense, más delgado todavía. No pasaba como de 70, 80 libras, 40 kilos por ahí, me parece. Me decían Fidodido, me decían Shaggy, el de Scooby. ¿Se acuerdan de Shaggy? Así me llamaban. Y a mí eso me laceraba muchísimo. Pero llegó un momento de mi vida en el que yo me miré en un espejo. Y yo le dije al Señor, mira, y en ese entonces yo no era cristiano. Y yo le dije, yo sé que tú existes porque hay un temor de ti infundado en mi corazón. Pero ahora yo te pido que tú pongas una coraza en mí, para que cualquier palabra que pueda venir en contra mía, que quiera destruirme, que quiera aniquilarme, tú puedas resistirla y hacerme libre, y que yo pueda creer lo que verdaderamente yo soy en ti, que soy una nación santa, que soy un linaje escogido, que soy un pueblo adquirido por ti porque pagaste un precio por mí. Y yo creo que Dios hoy te está invitando a ti a que tú entiendas realmente el valor que tú tienes en las manos del Señor. La sociedad no define quién tú eres. Tus amistades no definen quién tú eres. Aún tu familia no puede definir lo que tú eres. Lo que tú eres es definido por aquel que te llamó, que pagó un precio por ti, que no escatimó ser igual a Dios y a cosa que aferrarse, sino que se entregó por ti para liberarte, para restaurarte, para darte una nueva identidad, para darte valor. Somos hechura de Él, somos un poema, somos una obra maestra en sus manos. Eso es lo que tú eres en la mano del Señor. Y vemos que constantemente luchamos con todas las cosas que se dicen de nosotros, con todo lo que el enemigo vive orquestando. Pero cada vez que el enemigo quiera atraer a ti una palabra o algo del pasado que te ha herido, recuérdale a él el presente prometedor que tú tienes en Cristo y el futuro bendecido que tú tienes con él. Aleluya. Me llamó mucho la atención cómo Israel, después de haber conocido al Señor, de ver todo lo que Dios hizo con ellos, seguían yendo en pos de los ídolos. Pero aún así el Señor extiende su brazo de poder y de misericordia. Y dice la palabra de Dios que cuando se le presenta el ángel de Jehová a Gedeón, le dice: no teman a los dioses de los amorreos. Y esa palabra temer no tiene que ver con miedo, con susto.
Esa palabra es la palabra yaré, que significa reverenciar, honrar, adorar. En otras palabras, el pueblo de Israel se iba en pos de estos ídolos de los amorreos, reverenciándolos y adorándolos. ¿Y quieren saber ustedes cuál era el ídolo de los amorreos? ¿Quieren saberlo? ¿Alguien sabe cuál es? Por favor, la siguiente imagen. La siguiente. Miren este. Moloc. Mírenlo bien. Miren, generalmente este ídolo, representado con una cabeza de un toro, tenía la peculiaridad de que sus brazos estaban así, como lo están viendo. Pero en el altar de los amorreos estaba siempre erguido con las manos así, porque ellos ofrecían un sacrificio a este Dios. ¿Y usted sabe cuál era el sacrificio? Niños. Dice aquí que él tenía la boca abierta y los brazos extendidos con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuestos a recibir el holocausto. Y dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos se articulaban de manera que los niños que se servían como sacrificio se depositaban en las manos y con una cadena lo alaban, y el niño se iba por la boca del animal y bajaba hacia su estómago, y ahí en ese lugar se ofrecía ese sacrificio y se calcinaban estos niños. Pero estudiando a este ídolo, lo más interesante es que la peculiaridad que tenían los amorreos era que le entregaban más niñas que varones, porque realmente la mujer en aquel entonces no tenía ningún tipo de valor. Ellos siempre querían varones fuertes, pero no se daban cuenta que matando a una niña estaban quitando, desarraigando, cortando la matriz, lo que puede procrear. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser Israel capaz, después de haber caminado con el Señor, después de ver los milagros que hicieron, que el Señor hizo con ellos durante su travesía en el desierto, de ver la mano del Señor, cómo el Señor muchas veces lo rescataba del yugo opresor, se disponían a adorar esta cosa rara? ¿Se saben el peso de esto? Y ese espíritu, ese de Moloc que ustedes ven ahí, esa cosa rara que hoy en día quizás no lo podemos ver, pero sí, si quieren ir a verlo, hay una iglesia que se abrió en Nueva York para adorar a este Dios. Recientemente, en Nueva York. Y cuando yo pensaba en todo esto, ahí el Señor me ministraba mucho acerca de este ídolo y cómo él sigue latente hoy en día en nuestras vidas. Y te lo voy a leer porque no quiero escaparme de esto. Ese espíritu que vemos acá está, o es el que está detrás del aborto, de la pornografía, escondido en las redes sociales. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes están en Instagram y ustedes ven a una persona que quizá lo están siguiendo, o alguien que es fuerte, y a partir de acá arriba se le ve quizá su pectoral, sus pechos bien fuertes, erguidos, ustedes le dan y ven, oh, ese tipo es fisiculturista. Pero al día siguiente tú ves un sinnúmero de cosas en tu Instagram que comienzan a aparecer, de otras cosas que tienen que ver con la desnudez. Yo no sé si le ha pasado eso a ustedes, si no lo han visto. Pero esto, bueno, esto está detrás aún de las redes sociales. Incluso ese espíritu está detrás de las fiestas que se celebran, Halloween, donde todavía se siguen haciendo sacrificios. Y nosotros ajenos a esto. Y déjame decirte que nada de esto está alejado a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Te digo por qué. Porque idolatría no es solamente el postrarte delante de una imagen. Idolatría es todo aquello que tú pones en primer lugar por encima de Dios. En otras palabras, si pasas más tiempo en las redes sociales que leyendo la palabra, eso es idolatría.
si te enfocas en hacer dinero, 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 dinero y dinero, y te olvidas de tu Dios, obviamente tu Dios es Mamón. Entonces eso es idolatría. O sea, todas las cosas que nosotros en nuestra vida, aún los estudios, absolutamente todo lo que pongamos por encima de Dios se convierte en idolatría. Y vemos a un Gedeón que, viendo la necesidad del pueblo, apela ante Dios. Y Dios, al ver ese corazón, le dice: no te preocupes, ya yo te he entregado a Madián en tus manos. Solamente te voy a hacer una encomienda. Y el Señor comienza a decirle cosas a Gedeón, y Gedeón comienza a ponerle confirmación, a pedirle señales a Dios de que verdaderamente es Dios que le está hablando. No porque él dudaba de que era Dios, sino porque era un hombre entendido, que sabía que no podía moverse por sus emociones, sino que tenía que consultarle a Dios y ver a Dios en cada una de las señales que él pedía. Y es interesante esto, amados, porque hasta para tener una relación es necesario pedir confirmación. Ustedes son jóvenes, muchos quizá todavía no tienen una relación de noviazgo, pero es necesario que tú entiendas que todas las cosas que vas a hacer en tu vida primeramente tienen que estar puestas en la mano del Señor, y conforme a como tú pongas al Señor como primero, entonces tú vas a recibir lo que está atesorado en tu corazón, si pides de acuerdo a su voluntad. Mira, mi esposa y yo duramos aproximadamente 3 años orándole al Señor para ver si era la voluntad de Dios que ella y yo tuviéramos una relación. 3 años. Ella en su casa y yo en la mía, sin ningún compromiso. Es así que nuestro primer beso fue el día que yo fui a pedirle la mano. Pero eso fuimos nosotros dos. No quiere decir que usted tenga que durar 3 años pidiendo al Señor. Eso era lo que nosotros entendíamos, porque ninguno de los dos estábamos conscientes de que verdaderamente éramos el uno para el otro, y Dios tenía que ministrarlo. Y Dios se valió de muchísimas cosas. Utilizó profetas, nos habló a través de sueño, incluso nos mostró cómo iba a ser nuestra boda. Hasta eso nos lo mostró el Señor. Y recuerdo que en esa ocasión hoy mi esposa me llama y me dice, no, yo la llamo y le digo: mira, soñé contigo. Después que dejamos de orar ya por 3 años, nos olvidamos. Yo dije: dejemos esto. Yo no veo nada, pero sí veíamos. Lo que pasa era que no queríamos aceptarlo, porque ni yo le gustaba a ella ni ella me gustaba a mí. Así de complicado éramos nosotros. Y recuerdo que una noche el Señor me ministra y yo veo que estoy en una isla y viene la que iba a ser mi futura esposa en un barco. Y cuando veo, efectivamente era ella. Pero ellas, cuando la llamo y le digo: mira, soñé contigo, me dice: yo también soñé contigo. Y digo yo: dime tú, a ver si fue Dios que te habló. Dice: mira, yo soñé que mientras que yo me iba a casar y que tú me esperabas en una isla, y que yo iba camino en un barco a encontrarme contigo. Cuando ella me dijo eso, yo le dije: mira, ya, yo no creo que o sea, ya han pasado 3 años, vamos a obedecer al Señor y vamos a establecer una relación. Y déjame decirte que lo que Dios da es bueno, si es de acuerdo a su voluntad, porque el mayor regalo que Dios me ha dado en toda mi vida ha sido mi esposa, y por consiguiente mi hijo Matías. Entonces es necesario, amados, que cada decisión que usted vaya a tomar, usted apele a Dios, usted le pida confirmación a Dios, usted entienda que no es con sus propias fuerzas, es con su Santo Espíritu. ¿Ok? Es saber que Él es el que está ahí esperando que tú intimes con Él, que tú entres en un tú a tú con Él. Y créeme que el Señor te va a hablar, el Señor te va a ministrar. No tomen decisiones medalaganarias. Cada decisión que vayan a tomar en su vida, tómenla dirigida por el Señor. Medalaganaria, lo dije bien. Medalaganaria quiere decir que decisiones porque me da la gana. ¿Ok? Pero luego en Jueces 7 vemos cómo el Señor le entrega a Gedeón los madianitas. Y dice el verso 16: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo: mírame a mí y haced como hago yo. Y he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo
yo hago. Antes de todo esto, ya el Señor había reducido la cantidad de personas que se iban a enfrentar con Madián. Israel tenía un ejército que se iba a enfrentar con aproximadamente 135,000. Pero el Señor le dice: Gedeón, no puedo entregártelo con esta cantidad de israelitas, porque mañana yo no quiero que ellos se lleven la gloria y piensen que por su ejército fue que obtuvieron la victoria. Yo no comparto mi gloria con nadie. Así que vamos a hacer lo siguiente: aquellos que se entren en temor lo vas a separar. Y de esos que se entraron en temor se fueron y quedaron aproximadamente 10,000. Y de esos 10,000 el Señor les dijo: mira, ahora ve y llévalos al río. Y aquellos que se postren y laman las aguas como los perros, a eso lo vas a separar de los que se inclinen a las aguas. Y esos que lamieron las aguas como los perros fueron 300 escogidos. Y con 300 escogidos el Señor entregó un campamento de 135,000. El equivalente de que cada uno de estos israelitas tenía que enfrentarse aproximadamente con 450 madianitas. ¿Acaso creen ustedes que si ustedes se enfrentan con un ejército de esta cantidad, creen ustedes que puedan obtener la victoria? Claro que no. Pero el Señor tenía que darle una lección a Israel y hacerle entender, así como nos quiere hacer entender a nosotros en esta noche, que solamente en Él encontramos nosotros la fuerza para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a los pies de Cristo. Así que se para Gedeón dispuesto a pelear la batalla. Y la verdad es que Dios no tenía ninguna intención de hacerles pelear, honestamente, porque el Señor le dio instrucciones claras a Gedeón y le dijo: mira, tú solamente vas a tocar la trompeta, vas a romper el cántaro, que dentro están las teas ardientes, que era una especie de antorcha, y cuando pase eso, tú solamente vas a declarar: por la espada de Jehová y de Gedeón. Eso es lo único que tienes que hacer. Y yo me encargaré entonces de confundir a los madianitas y los voy a entregar en tus manos. Así también nosotros, por mucho que seamos, siempre vamos a ser pocos, considerando la cantidad de enemigos que tenemos a nuestro alrededor. Pero el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y nos garantiza la victoria. La batalla de Gedeón es un tipo de la batalla espiritual de los hijos de Dios para con ese tiempo. Al igual que en Gedeón, la victoria de unos pocos favoreció a todo el conjunto. Y qué bonito sería que aquí en esta congregación se levanten 300, diría yo, que puedan pelear la batalla, la buena batalla de la fe, y que por consiguiente eso traiga como resultado que todo el pueblo sea bendecido por el Señor. Y yo te insto en esta noche, y lo creo firmemente, de que Dios está levantando una generación aquí en esta congregación apasionada por Él, que quiere rendirse a Él, que quiere entregarse por completo a Él, pero tiene que reconocer realmente que no es con su propia fuerza, es con el Santo Espíritu, y que en la medida en la que tú intimas con el Señor, en la medida en la que tú busques su presencia, en la medida en que tú te entregues por completo a Él y le digas: Señor, no puedo, pero soy más que vencedor en ti, lo creo, Señor, de que tú estás conmigo como poderoso gigante. En esa medida tú vas a ver la batalla, la victoria garantizada. Vas a ver que tus batallas se convertirán en victoria en el nombre de Jesús. Y el ir a la batalla implica reconocer nuestras armas. O sea, Gedeón, con esas armas que Dios le estaba entregando, obviamente no significaba nada delante de un ejército que tenía espada, que tenía carros, que tenía caballos. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Por qué todo argumento? Porque todo lo que se gesta en nuestra mente son murallas que nos impiden muchas veces poder entrar al campo de batalla y pelear. Todo lo que el enemigo dice muchas veces que nosotros somos, los débiles que somos, es lo que impide que nosotros podamos levantarnos como un solo hombre y pelear la batalla.
Escúchame bien, las armas que utilizó Gedeón para esta batalla fueron la trompeta, la tea ardiente, dentro de unos sendos cántaros. Y mientras estudiaba esto, el Señor me decía: mira, Rafael, la trompeta es mi palabra. Cuando se toca la trompeta, cuando se declara mi palabra, yo anuncio la victoria. La trompeta asegura la intervención divina de Dios. Incluso Pablo en el Nuevo Testamento menciona la trompeta para referirse a la palabra de Dios por un profeta que prepara el pueblo para la batalla. En 1 Corintios capítulo 14 verso 8. Considerando que la batalla ya estaba ganada, la trompeta simplemente anunciaba la victoria. Dice 1 Corintios 14 8: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En otras palabras, tú tienes que conocer la palabra. Tú tienes que conocer tu alma. Tú tienes que conocer eso que Dios ha entregado, que está aquí. Porque todo lo que el enemigo ha orquestado en contra tuya, aquí están las armas. Están así que cuando fue llevado Jesús en el espíritu y fue tentado por el enemigo, el mismo enemigo utilizó la palabra. Pero el Señor utilizó la misma palabra para contrarrestar lo que el enemigo estaba declarando. Lo que hable tu boca debe estar alineado a la boca de Dios. Todo lo que salga de tu boca debe de estar de continuo, anexado a lo que la palabra de Dios establece, porque es su boca la que habla constantemente. Por otro lado, usó las teas ardientes que nos hablan de corazones encendidos por el Espíritu Santo y consumados por el amor del Señor. Y utilizó los cántaros que hablan de ese vaso interno que hay que romper. Ese barro que representa la carne, el yo. La carne debe de ser quebrantada para que sea la luz que brille, la luz del Espíritu brille a través de nosotros. Nótese que cada combatiente de esos 300 debía de romper su cántaro. O sea, cada uno de ellos debía de romper ese cántaro. Y mientras se rompía ese cántaro, espiritualmente se estaba rompiendo todo el ego que podía haber en ello, todo el yo, toda la vanagloria se rompía para que la excelencia fuera del Señor. Y hay aquí 3 aspectos de esa consagración que posibilitan las victorias del Señor. Lo primero es que hemos de saber usar la palabra de Dios. Incluso en 2 de Timoteo 2:15, la palabra de Dios establece: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tenga nada de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad. Segundo, hemos de ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice la palabra del Señor. Tercero, hemos de negarnos a nosotros mismos. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, tiene que haber una negación absoluta en nosotros. Y solo así podremos nosotros ser más que vencedores. Así que cada vez que el enemigo quiera traerte cosas a tu memoria que ocurrieron en tu pasado, cosas que te han marcado, cosas que te han herido, cosas que todavía están ahí latentes, que todavía tú no has podido quitar, en esa noche el Señor te está invitando a que tú desarraigas todo eso, que tú puedas oxigenar tus pulmones, tu corazón, y que tú puedas decirle: Señor, como dijo el centurión, quizás no soy digno de que tú entres a mí, a mi casa, a este cuerpo que soy yo, pero una palabra tuya, Señor, basta para restaurarme, basta para limpiarme, basta, Señor, para hacer de mí una nueva criatura. Escúchame bien: el rechazo, las raíces de amargura, incluso los votos internos, las frustraciones, todo esto tienes que traerlo a los pies del Maestro.
Tiene que venir como aquella mujer que no le importó su condición pecadora. No le importó que estaba segregada de la sociedad. No le importó que no fue invitada a aquella casa. Ella solamente se entregó, derramó, oh Dios mío, su perfume a los pies del maestro. Sus lágrimas enjuagaban los pies del maestro. Ungía al maestro. Y con esta acción ella se quebrantaba, rompía todo lo que había dentro de ella y le daba la mayor expresión de adoración al Señor. Es así que su nombre dejó de ser aquella mujer adúltera para considerarse la mujer que derramó la mayor expresión de adoración al Señor. Porque anduvo con 12 que vieron los milagros, que le conocieron, que intimaron con él, pero no le dieron nunca la honra que esta mujer le dio. Y déjame decirte que ahí donde tú estás, quizás has andado en el camino y se te han llagado los pies. Se te han herido los pies. Pero ahí donde tú estás, están los brazos del maestro que te está quitando el polvo que por mucho tiempo han estado en tus pies y que nadie, absolutamente nadie ha podido quitarlo. Hay agua, hay paño y están sus brazos de amor para traerte y para decirte que tú eres más que vencedor, que debes de ser uno de esos 300. Cuando el enemigo te diga que tú no sirves para nada, que no soy bueno, que no soy capaz, que no llegaré a vivir una vida en plenitud, recuérdale que todo lo puedes en Cristo, que Él te fortalece. Y que las cosas viejas pasaron, que todas, absolutamente todas, son hechas nuevas en Él. Que todo en Cristo está hecho nuevo. Que su sangre te ha comprado, que te ha hecho libre, que te ha hecho más que vencedor. Por lo cual estamos seguros, mira, de que ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo que está alto, ni lo que está profundo, ni lo que está debajo de las aguas, ni lo que está en las aguas, ninguna cosa creada puede separarte del amor del Padre, que es en Cristo Jesús. Aleluya. Si quiere venir con acusaciones, dile que abogado tú tienes para con Cristo. Y no es cualquier abogado, porque este nunca ha perdido un caso. Es el que siempre pelea tus batallas. Y mientras estaba ahí en ese mover del Señor anoche, te voy a decir lo que el Señor me ministraba en cuanto a lo que Él demanda de ti, de mí. Como esa generación. Que no seamos una generación como la de Israel, que se iba en pos de las ofertas del mundo. Que no seamos una generación como Israel, que aún viendo los milagros, los prodigios, todo lo que el Señor había hecho en sus vidas, negaban al Señor. Y déjame decirte que Dios está levantando una generación que está harta de ver cómo el enemigo entra a sus tiendas para poseerla y saquear su posesión. Dios está levantando una generación cansada de estar en un letargo espiritual, en el sleeping mode, en modo de sueño. Una generación que no se conforma con los placeres de este siglo. Es la generación que Dios está levantando. Una generación que ha decidido transformarse por medio de la renovación del entendimiento, que anhela conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es esa buena voluntad agradable y perfecta? Vuestra santificación. Que seamos santos, que nos separemos, que nos apartemos, que no nos contaminemos con lo que el mundo nos está ofreciendo. Que podamos ser lámparas encendidas. Que podamos poner su nombre en alto. Una generación que ha decidido no adulterar sus estatutos, no prostituirse por las ofertas de este mundo. Una generación que ha decidido no doblar sus rodillas ante Baales, ni mucho menos vender su primogenitura por un plato de lentejas. Una generación que le apasione lo de Dios.
que quiera intimar con su Creador, que quiera marcar la diferencia. Una generación que tenga temor de Dios, que pueda honrarle, que no viva bajo el espíritu egipcio. Este pueblo no fue el mismo pueblo que salió de la esclavitud y sin embargo arrastraba todas las cosas que el pueblo de Israel vivió en Egipto. Como decía nuestro amado pastor Juan Radamés, Egipto, rival de Dios. Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. Es un cambio de mentalidad. Es que cambiemos el chip por el chip de Cristo. Una generación que sea como Gedeón, que se pare la brecha, que pueda intimar con el Señor, que pueda hacerse nada, que pueda humillarse hasta lo sumo. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere necesario. Si queremos ser exaltados, debemos ser humillados, dispuestos a ser embajadores del reino de los cielos. Porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hombres y mujeres que estén dispuestos a botar sangre por el Señor, que puedan negarse por completo. Y yo te pregunto, ¿tú quieres ser esa generación de los 300? A los pies del Dios de amor, para